Muy buenas tardes a todos ustedes, los que se encuentran ahí, siguen estos programas, estas grabaciones de luz para revelación a todas las naciones. Bueno, mi motivo de estar aquí hoy excepcionalmente en esta tarde haciendo esta grabación, y gracias a nuestro Padre Glorioso, no por mérito alguno, sino que he sido conducido y guiado para poder hacer esta grabación y poder enseñar en algunas áreas el cual por algunas personas que sostienen algo que no es conforme a la Escritura. El día de ayer me junté con una persona aquí en el Metro Salvador, un antiguo conocedor, y que él me llamó y se comunicó conmigo porque le habían dado mi teléfono, y su inquietud era que pudiésemos reunirnos para poder intercambiar, ¿no es cierto?, experiencia en la cual estamos, cada uno. Y, y sin duda que fue bien especial ese tiempo de que tuvimos, eh, pero quiero decir, sin tener intención o de menospreciar su realidad, pero hay una gran diferencia entre lo que él entiende en cuanto al reino de los cielos, al conocimiento de la gracia del reino de los cielos, por medio de nuestro Melech Yahshua HaMashiach y por la voluntad de nuestro Padre, a como yo he llevado y lo he recibido, para poder entender y comprender, conocer, entender y comprender. El conocimiento que yo tenía anteriormente, doctrinal, es de igual forma como lo tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía una doctrina rabínica farisea que buscaba solamente, ¿no es cierto?, el defender, aún con la fuerza, su ideología, y aún con perseguir a aquellos que decían, ¿no es cierto?, lo contrario, como pasó en el tiempo de Yahshua HaMashiach. Y de esa experiencia, ¿no es cierto?, el que habla y la persona que nos reuníamos, vivíamos en esa misma realidad, participábamos en la misma congregación. Pasaron los años y nos reencontramos ayer. Sin duda, él tiene la misma realidad que yo vivía en ese tiempo. Esa doctrina, ¿no es cierto?, religiosa, la doctrina metodológica corporativa de una congregación. Y todavía él no se puede zafar. Yo traté, ¿no es cierto?, con mucho cuidado de poder hablar, poder, ¿no es cierto?, entregarle ciertas luces para que él pudiese conocer, pero él más bien empezó a disputar y a defender, ¿no es cierto?, lo que él conoce, hasta lo que él entiende. Y es legítimo, porque en ese mismo estado estuve yo por mucho tiempo. Pero venida la revelación sobre mi vida, venido, ¿no es cierto?, el conocimiento del reino de los cielos, ha sido algo pero extraordinario para mi vida, para poder conocer, entender y comprender verdaderamente la verdad del reino de los cielos. Y, y conforme a las escrituras, todo este proceso de novedad de vida, todo este proceso de nacer de nuevo, el proceso de ser, ¿no es cierto?, por medio de la revelación de la obra de nuestro Melech, a través de su sangre preciosa, a través de su muerte y su resurrección, el que yo haya también entendido que tenía que la vieja criatura
la vida que estaba en la sangre, que ahí estaba el enemigo, tenía que ser sepultada y ser, ¿no es cierto?, resucitada mediante la sangre, de la justificación por la sangre de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre. Y a tal punto que él llegó a decir que yo invalidaba la obra del sacrificio de la cruz porque tenía que hacer cosas, porque él, que nuestro Melech ya hizo la obra, así que él puede, ¿no es cierto?, estar tranquilo y puede vivir tranquilo en este mundo, porque la obra de nuestro Melech ya está. Entonces, como él no entiende y no logra ver y no logra entender, empieza, ¿no es cierto?, empezó a disputar y hablar cosas que no corresponden en el sentido y un poco delicada. Entonces, yo preferí no seguir porque en realidad a lo mejor lo podía afectar a él mucho más de lo que está. Entonces, pero sin duda él, como muchos, ¿no es cierto?, están en esta misma problemática en la doctrina, ¿no es cierto?, eh, en la doctrina del día domingo, en la doctrina que no hay que guardar el día de reposo porque el día de reposo es ya nuestro Melech a través de nuestro Padre, ¿no es cierto?, Él lo vino a invalidar. Con lo que Él dice, ¿no es cierto?, el día de reposo no corre. Como las fiestas solemnes de nuestro Padre no corren. Entonces, él no conoce las escrituras y está, ¿no es cierto?, eh, eh, todavía no les ha abierto los ojos, todavía no nace. Él defiende humanamente una doctrina que viene de Constantino. Constantino cambió la fecha, Constantino, ¿no es cierto?, lo obligaba a renegar, ¿no es cierto?, él se alió, pero con un propósito para destruir. Constantino se alió, ¿no es cierto?, para poder meterse y a empezar a cambiar y crear, ¿no es cierto?, esta doctrina universal, mundial. De ahí nace posteriormente Gregorio I, Gregorio II, y así empezaron a inventar cosas que no son conformes a la Escritura. Entonces aparecieron otras doctrinas como las que nosotros vemos, ¿no es cierto?, las evangélicas pentecostal, la evangélica metodista unida, todas las comunidades cristianas, ¿no es cierto?, como los adventistas y todo hay una infinidad, ¿no es cierto?, pero conforme al reino del cielo hay una sola, hay una congregación, la congregación de los santos en luz, que obedece, ¿no es cierto?, a nuestro Padre por medio de su Hijo. Lo manifiesta en su tiempo y en la hora señalada, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es bueno empezar, ¿no es cierto?, un poco para enseñar, para poder nosotros andar en el orden correcto de la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach. Y poder, ¿no es cierto?, ayudar. La única motivación es para ayudar. Y si así el Padre, nuestro Padre, lo permite, ¿no es cierto?, yo lo voy a hacer. Y si no, no. Para poder, ¿no es cierto?, hablar en este sentido con claridad. Pero he sido movido para poder, ¿no es cierto?, poder enseñar un poco si es que puedo, a aquellos, ¿no es cierto?, que todavía no logran entender. Bueno, sin duda la obra de nuestro Padre está aquí en las Escrituras. Entonces, como yo he tenido y he hablado muchas veces y tengo varias grabaciones en relación al orden que nuestro Padre establece por las Escrituras. Y nuestro Padre establece por las Escrituras en Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, dice así:
Aquí está el propósito de nuestro Padre. Y voy a hablar en este orden para que podamos entender. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo para, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o obedece, porque en hebreo es obediencia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene, ¿no es cierto?, esta frase en cuanto a qué tenemos que hacer al recibir este mensaje. Aquí es el primer llamado: el que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha creído o no ha obedecido en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, porque en el hombre había una condenación, o una ley que se estableció a través de Adán, que era condenado. Nuestro Padre lo enjuició y lo condenó. Y por ende todos pasamos como herencia adánica en juicio y condenación. Entonces, este era el propósito de nuestro Padre. Y esta es la condenación: que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí, obras. ¿Qué obras? Todo lo que le enseñó el enemigo desde que entró por Adán hasta ahora que aparece, ¿no es cierto?, aquí en Israel. Y este propósito nuestro Padre lo establece por medio de su pueblo Israel. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, el que obedece, el que vive, el que oye y hace, ¿no es cierto?, la verdad, viene a esta luz, porque nuestro Padre ahora establece un nuevo pacto, un nuevo compromiso por medio de su Hijo, viene a donde su Hijo, para que sea manifiesto que sus obras, la obediencia, son hechas en Elohim. Entonces aquí está claro, ¿no es cierto?, que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Que la obra de nuestro Melech, ¿no es cierto?, gloriosa, ¿no es cierto?, era para que quedásemos con manos cruzadas. Y decir, no, la obra, ¿no es cierto?, de nuestro Melech, Él la estableció y nosotros no tenemos que hacer nada, porque la sangre de nuestro Melech es suficiente. Yo estoy de acuerdo, en el sentido que la sangre es poderosa, gloriosa, de nuestro Melech, derramada en la obra del sacrificio, en su muerte y su resurrección, es lo suficiente, sí. Es poderosa, sí. Él establece todo este protocolo para que tú seas salvo, para que seas librado de la perdición y más tengas vida eterna. Pero en este cambio de gobierno, como nosotros fuimos instruidos, la perdición estaba en ti, estaba en nosotros, gobernándonos, y esta perdición tiene, ¿no es cierto?, se identifica como un personaje. ¿Cuál es ese personaje? El que entró por Adán. Y por ende todos fuimos destituidos, o sea, todos teníamos a este personaje gobernándonos a nosotros a través del conocimiento del bien y el mal, que se produjo allá en el libro de Génesis. Entonces, aquí ahora nuestro Padre, en la restauración primeramente de Israel, proféticamente, porque se lo profetiza a Abraham, nosotros también, todos los extranjeros y todos los gentiles, iban a recibir este grande y glorioso beneficio. Entonces, ¿qué obra, qué conocimiento tenía, ¿no es cierto?, el hombre antes? La perdición. Estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando del enemigo, la condenación. Todo eso se identifica a este personaje. Pero ahora venía al mundo esta luz de parte de nuestro Padre, porque de tal manera Él nos amó, para que se produzca, ¿no es cierto?, un cambio, una conversión, a través de la obra de nuestro Melech, a través de su proclamación. ¿Ok? Entonces, sin duda, el verso 21 está diciendo aquí, el texto lo dice solo, más el que practica la verdad, el que obedece a la verdad, que es la Torá, como lo dice en Juan 17, verso 17,
santifícalos en tu verdad, tu Torá en la verdad. Y nuestro Mele lo está diciendo. Entonces, más el que practica la verdad viene a la luz, ¿a quién? A Yahshua, para que sea manifiesto que su obediencia, ¿no es cierto?, ahora sus obras son hechas en Elohim. Porque las que se hacían no estaban hechas conforme a nuestro Elohim, sino que eran conforme al príncipe de la potestad del aire. Y entiéndalo, y aquí está el texto. Entonces las personas no entienden. Como fueron enseñadas en doctrina, así como fuimos todos los que nos reunimos acá y los que obedecemos como hijos, como nacidos, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, obedecemos y empezamos a ser instruidos, ¿no es cierto?, conforme a las obras del reino de los cielos. Y eso tiene una práctica, tiene una acción, no es llegar y ponerlo así, ¿no? Porque si fuese como usted lo dice y como esta persona lo dice, diríamos que ya es suficiente. No, si es cosa de creer nomás, ya estamos listos. No es así. Nuestro Padre te empieza a educar y te empieza a enseñar las obras del reino de los cielos. Todos nosotros nacimos a través de la voluntad de sangre, de carne y de varón, a través de nuestros padres. Pero nuestro Padre, por medio de la obra del reino de los cielos, a través de su Hijo, Él viene a cortar y a sacar eso que está ahí, esas obras que fuimos enseñados, y Él nos adopta, ¿no es cierto? Nos adopta, nos compra, ¿no es cierto? Nos hace suyo a través de la obra, pero como nacidos de nuevo, porque Él tenía que empezar a hacer ahora las obras del reino de los cielos. Lo que no se completó en Adán. Entonces, ahora nuestro Padre, así como le dijo a Adán, mira, ahora, de todos estos árboles que están aquí, que son personajes, los malaj del reino de los cielos, podrás comer. Pero ese que está ahí, ¿no es cierto? Ese personaje del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque cuando de él comas ciertamente morirá. Y se produjo. Entonces nosotros fuimos por muchos siglos y años gobernados. Nuestras familias por generación y generación gobernados y guiados por el príncipe de la potestad del aire, enseñado en inmundicia, nos enseñó, ¿no es cierto?, a pecar, enseñó, ¿no es cierto?, a mentir, nos enseñó, ¿no es cierto?, a adulterar, a fornicar, a robar, a hacer un montón de cosas. Pero ahora, a través del mensaje de nuestro Padre, que hemos recibido nosotros como este beneficio, viene nuestro Padre y borra, ¿no es cierto?, borra. Ajá. Es como en una pizarra, borra y desaparece toda la obra de las tinieblas que fuimos enseñados. Y ahora nuestro Padre empieza a instruir, a escribir en nosotros por medio del Ruach su voluntad a través de su Hijo amado. Entonces, cuando somos sepultados, ¿no es cierto? También es sepultado esa condenación, el acta de los decretos que había contra nosotros, que habíamos recibido, ¿no es cierto?, por Adán, juicio y condenación. Y somos resucitados juntamente con nuestro Melech por medio de su sangre. Ya no está tu sangre. Tu sangre, ¿no es cierto?, dice que porque ahí habitaba el enemigo. Él fue, ¿no es cierto?, y conforme al viejo hombre, ¡pum!, sepultado. Y eso es lo que no entienden. Y somos resucitados para andar en novedad de vida. ¿En cuál? En las obras de nuestro Padre, que son conforme a las Escrituras. Por eso nuestro Padre establece este propósito por medio de Abraham, de los lomos de Abraham, y hace estar, ¿no es cierto?, su pueblo, ¿cuántos años? 400 años de Egipto. Y se acordó de ellos y los sacó de Egipto. Y los llevó, ¿no es cierto?, a Monte Sinaí y se presentó delante de ellos. Y le entrega, ¿no es cierto?, los mandamientos y este pacto y este compromiso de que yo voy a ser tu Elohim y tú vas a guardar diligentemente todos los mandamientos. Todo lo que yo te he escrito, tú lo vas a hacer. ¿Y qué respondieron? Sí, haremos todo, porque le fue entregado por Moisés. Y no lo cumplieron. No lo cumplieron. Mucho de su pueblo no lo cumplió.
¿no es cierto? Y pasaron los siglos y nuestro Padre, ¿no es cierto?, empieza a corregir a su pueblo. Y después, ¿no es cierto?, los deporta 70 años por medio de Nabucodonosor, corrigiéndolos porque ellos no hacían conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ¿nuestro Padre va a ser una excepción contigo? Si con su pueblo fue él muy severo, pero sí, aquí dice que él no envió para condenar a su hijo. Amén. Pero cuidado. Nuestro mes les dice que toda blasfemia contra mí, contra el Hijo, contra el Cordero, será perdonado. Pero toda palabra y toda blasfemia, toda contra el Rúa de mi Padre, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y Él lo está diciendo. Ya. Entonces aquí nosotros vemos, conforme a las Escrituras, que nuestro Padre establece una metodología, una instrucción. Tú vuelves, ¿no es cierto?, a ser renacido, como lo dice el apóstol Pedro, como lo dice el apóstol Juan, como lo dice el apóstol Pablo. Todos hablan, porque todos pasaron por este proceso del nuevo nacimiento y eran guiados a través del Ruach. Fueron enseñados y guiados por el Ruach, por el Espíritu de nuestro Padre, porque Él iba a hacer la obra. Pero ellos tenían que moverse, no se podían quedar sentados. ¿Vio? Cuando le llama a Pedro, ven, ahora yo te haré, ¿no es cierto?, pescador de hombres. Vas a oír y hacer lo que yo te digo. ¿Vio? Obras del reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. La obra de la sangre es importante, sí, absolutamente muy importante. La obra del sacrificio, ¿por qué? Porque ahí iba a condenar a esa acta de los decretos, al juicio y condenación, a todo aquel que crea, a aquel que obedece, o para todos igual, como dicen, ¿no es cierto?, los católicos. No, no, si no hagas nada, si tú cuando te mueres te van a colocar un agua bendita. ¿Vio? Mentira, una mentira. Entonces, la sangre gloriosa me va a mí a dar, ¿no es cierto?, un... Es como, ¿cómo puedo usar? ¿Qué palabra puedo usar? Me va a entregar este beneficio para que yo siga viviendo en la carne y no haga nada. No lea las escrituras, no ore, no busque y no agradezca a nuestro Padre por su grande amor con que Él nos amó. Que gracias por hacerme nacer de nuevo por medio de la obra de la sangre. Entonces, todas estas personas que no entienden, no conocen todo lo que se hacía nuestro Padre a su pueblo para justificarlo, para perdonarlo y justificarlo a través de un corderito. La inocencia del corderito era traspasado al hombre y era perdonado y justificado. Porque el pecado es la desobediencia al mandamiento. Entonces, por medio de la obra de nuestro Melech, nosotros recibimos este grande beneficio de ser rescatado, de ser, ¿no es cierto?, comprado, de ser aceptado delante de su presencia, de ser, ¿no es cierto?, instruido, de ser formado, de ser educado nuevamente. Y esas son las obras del reino de los cielos. Entonces, él ahí en Marcos empieza su ministerio, este llamado que nuestro Padre establece sobre él y en la manifestación hacia para con Israel primeramente, porque así lo dice la Escritura. No era para con nosotros, sino que era para con Israel. Entonces, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Juan el profeta, Yahshua vino de Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay que hacer nada, entonces ahí tenemos que quedarnos. Pero dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en este mensaje. Hacer, oír y hacer. Entonces, de aquí nosotros nos vamos, ¿no es cierto? Volvemos ahí a Juan.
Recién hablamos aquí, entonces ahora le habla a Nicodemo. ¿Cómo se hace esto? Y aquí nuestro Meles empieza a entregar luces, esta metodología, esta obra del reino de los cielos. ¿Cómo se iba a ejecutar? Entonces, había en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, primeramente para los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Ahora, el judío, vale decir Nicodemo, lo reconoce como maestro, tu instructor, como maestro. Ya. Respondiendo Yahshua le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ya, el primer principio, glorioso, una luz para que podamos entender. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yahshua dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruach, del espíritu, no puede entrar en el reino. Ah, entonces aquí tenemos que ir viendo pues, cómo se nace por el Ruach. Ah, la práctica de todos estos contextos religiosos, no que sea el bautismo. Y tú, ¿no es cierto?, eres sepultado y naces. No, no, no es eso. ¿Vio que no entienden? Mire lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Y esto no lo entienden. No lo entienden, no lo han vivido. Es por eso que no lo entienden. Ya. Y nuestro Meles empieza a entregar luz sobre esto. Luz. Vamos a ir al capítulo 8. Y en el capítulo 8 habla sobre, ¿no es cierto?, sobre el sembrador. ¿Ya? Perdón, no, yo estoy aquí. Voy al libro de Lucas, capítulo 8. El libro de Lucas, lo volvemos al libro de Lucas, capítulo 8, y dice así el capítulo 8. ¿Ok? Ya. Juntándose capítulo 8 del verso 4 en adelante. Lucas capítulo 8 del verso 4 en adelante. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían, juntándose una gran multitud de los que de cada ciudad venía a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espino, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí, ahí entrega un antecedente. ¿A qué se está refiriendo aquel que tiene oídos para oír? Le está hablando al pueblo, aquellos que podían distinguir la voz del Rúa. Y el que no distinguía la voz del Rúa a través del oído, no. Ya. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, lo que sale de la boca de Yahshua. La semilla que él proclama, ¿no es cierto? La mensaje que proclama es una semilla, es la palabra de nuestro Padre. Verso 15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya. Nos vamos ahora donde Juan. Si los textos están aquí, que nuestro Padre, y así lo dice aquí en el libro de Juan, capítulo 1, del verso, ¿no es cierto?, 11. Leámoslo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que le obedecen y creen en su nombre, creen en el mensaje, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre Elohim. Y aquí se empieza a ver todo el proceso.
Nuestro Melech entrega luces para poder, ¿no es cierto?, entrar en este orden, en el orden del reino de los cielos. En el orden, no en lo que a ti te parece o lo que a ti te enseñaron, ¿no es cierto?, doctrinalmente. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura. ¿Qué tenía por basura? Las enseñanzas, ¿no es cierto?, rabínicas, la doctrina, la ley del Talmud. Porque él obedecía a los ancianos, ¿vio? Se sujetaba a los ancianos. Es esa ley a aquel que él se refiere cuando está hablando. Pero nadie lo puede distinguir, po. Como leen literalmente y no tienen al rúas para poder distinguir y separar lo que es con lo que no es, comen todo lo que están aquí. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que, ¿no es cierto?, lo que los mismos traductores e intérpretes colocaron y sacaron y empezaron, ¿no es cierto?, a manipular las escrituras a través de las traducciones. Ya. Entonces ahora nos vamos aquí a Lucas nuevamente. Entonces ya aquí se empieza a distinguir ya aquel que ha nacido de nuevo en este proceso. Aquí nuestro Mel empieza a distinguir, ¿ok? Y después nos vamos a ir a Mateo. En el capítulo 6, del verso 43 en adelante, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno, verdadero, del buen tesoro de su corazón saca lo verdadero. Y el hombre malo, falso, del mal tesoro de su corazón saca lo falso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya. ¿Qué es lo que está distinguiendo aquí? La abundancia de las obras, ¿no es cierto?, de las tinieblas, en la cual todavía no nace, y ahí para distinguir dos realidades, y la abundancia, ¿no es cierto?, de aquel que ha sido, ¿no es cierto?, nacido, se ha arrepentido y ha sido lavado, ha sido, ¿no es cierto?, plantado en los atrios de nuestro Padre y nace y empieza, ¿no es cierto?, a dar fruto con perseverancia. En el reino de los cielos, dos obras diferentes. Ya. Verso 46. Entonces dice, ¿por qué me llamáis rabí, rabí, maestro, maestro, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿vio que hay que hacer? ¿Vio que hay que hacer? La obra de nuestro Mel es gloriosa, amén. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que después empieza a explicar. Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, vio que hay que hacer una obra. Nuevamente, de dentro de nosotros se empieza a levantar, a construir la obra del reino de los cielos. Porque la que tenías tú, ¿no es cierto?, esa fue eliminada a través de la obra del sacrificio de nuestro Melech. Y tú naces de nuevo y se vacía toda la información antigua, toda la enseñanza de la inmundicia, de la abundancia, ¿no es cierto?, de las tinieblas que estaban, de la abundancia del condenado que estaba en ti. Pero ahora, ¿no es cierto?, como ya estás vaciado, estás limpiado, estás lavado de dentro. La espada vino poderosa y te sacó todo lo que estaba dentro y entra toda una información nueva, nacido de nuevo, y esa información se empieza, ¿no es cierto?, a ti a instruirte. Se te empieza a dar conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad. Semejante es el hombre que edificaba una casa, cavó y ahondó, vio ser sepultado, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca eterna de nuestra salvación del reino de los cielos. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, vio ese que todavía está con las tinieblas, sin fundamento, vio. Ya. Ahora, ¿cuáles son estos fundamentos? Y aquí nosotros empezamos a empezar a avanzar, a crecer. Nosotros tenemos que ir avanzando y creciendo en la obra del reino de los cielos. En la obra, en la nueva, en la novedad, es la nueva obra, porque en ti se construyó una obra, ¿no es cierto?, que no correspondía, que entró por Adán. Estábamos así, ya. En 1 Corintios, capítulo 1,
del versículo, ¿no es cierto? Voy a hablar del 30 específicamente. Más, por él estáis vosotros en Masías Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim, él nos ha concedido sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? Primero, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la justificación, de la santificación y de la redención por medio de la obra de nuestro Melech. Fundamento. Y empezamos a conocer y empezamos a entender. Entonces, dice así, en el capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, conocimiento, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, el conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría, conocimiento de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Melech de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre Elohim ha preparado a los que le aman. ¿Y qué es lo que nos ha preparado? Lo que dice ahí en Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para empezar que se construya en nosotros la obra del reino de los cielos, este conocimiento nuevo, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la luz, el conocimiento de la pureza, porque antes éramos en la otra obra el conocimiento de la impureza, el conocimiento de la mentira, el engaño, la inmundicia, la cual nuestro Elohim ha preparado para los que le amen. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruach. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruach. Escuchen, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo Elohim. ¿Vio? Entonces, ¿quién nos empieza a revelar? El Ruach. Pero después que en ti se haya, ¿no es cierto?, haya sido lavado, haya sido perdonado, justificado, santificado y redimido, y cuando está vaciado este lugar de esa obra, de esa inmundicia, viene recién el Ruach y él te empieza a enseñar y a educar en las obras del reino de los cielos. Una nueva edificación, un edificio, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Vio? Entonces, aquí, ¿cómo? No sé, si la obra, sí. Ahora, que aquí lo que tenemos que entender y conocer, que nuestro Melech empieza a hablar. Y ahora, ¿qué nos empieza a enseñar a nosotros? ¿Qué nos empieza a enseñar? Y Él nos entrega luces. Ahí en el libro de Lucas, en el cual yo lo he estado grabando y llevo, ¿no es cierto?, ya un proceso de unos 2 o 3 videos sobre en relación a esto, para que podamos entender. ¿Ok? Y aquí Lucas le escribe, ¿no es cierto?, a Teófilo. ¿Ah? Lucas escribe este libro y Lucas escribe también Hechos de los Apóstoles. Pero aquí es de suma importancia entender lo que dice en sus primeros versículos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, vio que hay que ir a hacer, hay que tener una acción dentro del reino de los cielos. Escribírtela, ¿no es cierto? También me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esta persona que conversaba ayer necesita conocer la verdad, porque él fue instruido y él ahí está distorsionado porque no conoce bien. Y empieza a explicar el proceso de Zacarías y Elizabeth. Empieza a explicar, ¿no es cierto?, qué es lo cómo empieza a formarse esta obra en ti y en mí. A través, ¿no es cierto?, de la anunciación del nacimiento de Juan. A través del anuncio del nacimiento de Yahshua, de Yeshua, el Salvador. A través, ¿no es cierto?, del nacimiento de Juan el Bautista, y los tienen escrito. Después habla de la profecía de Zacarías, lleno del Ruach. Nacimiento de Yahshua en el capítulo 2. Los ángeles y los pastores. Después viene la presentación de Yahshua en la casa de nuestro Padre. Después dice el regreso a Nazaret, y así habla, y llegamos al capítulo 3. La predicación ya es manifestado, porque aquí ya aparece, ¿no es cierto?, ya los 30 años. Juan el Bautista, ¿no es cierto?, 6 meses mayor que nuestro, y eran primos.
Y Él nos empieza a enseñar en el orden que tenemos que nosotros ser instruidos. Porque si nuestro Padre lo sujetó a nuestro Melech, a un cuerpo, y tuvo que ser enseñado en la metodología de su Torah, nuestro Padre introduce a su unigénito y primogénito, y Él entró en el orden de nuestro Padre en la Torah. Tú también eres nacido de nuevo para entrar en este orden. Y aquí está el ejemplo que nosotros tenemos que observar. Lo dice el apóstol Pedro. Como niño recién nacido, desea la leche espiritual. ¿Cuál es lo básico, el fundamento? Va a decir, hay un fundamento. La leche espiritual, lo básico. Como lo dice el apóstol también, ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 5, del verso 11 en adelante. Mires, hermano, aquí hay algo difícil que me cuesta hablar y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Vio? No oían. Se quedaron en una doctrina, se quedaron en una práctica. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, lo básico. Y llegado a ser tales, ¿no es cierto?, que tenéis necesidad de nuevamente lo básico. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, lógico, porque ha nacido de nuevo, es un niño. Y el niño sí queda sujeto, ¿no es cierto?, a cometer errores, como vemos, ¿no es cierto?, a nuestro Melech a los 12 años, que se quedó después de la fiesta de Pesaj, se quedó allá en Jerusalén, y los papás lo volvieron a buscar. Y estuvo sujeto, dice la Escritura, hasta la manifestación a Israel. A una enseñanza conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros nacemos para que podamos observar, oír y hacer en este orden de nuestro Padre. Porque muchos dicen, no, que por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, es un don. Sí, así lo dice la Escritura ahí en Efesios. Pero bien dice el apóstol, y escribe en el 2:10, porque somos hechura suya, una nueva creación, hermano, entienda, esa nueva creación significa un nuevo nacimiento. Somos hechura suya, creados para empezar a caminar para esta obra gloriosa del reino de los cielos, en el conocimiento, de las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Esta obra que nuestro espíritu se regocija porque va a ser, ¿no es cierto?, enseñado en las instrucciones de nuestro Padre, porque esta obra es espiritual, no es carnal, es para el espíritu. Entonces, más, dice ahí, y lo dice clarito, porque todo, ¿no es cierto?, lo que está hablando el apóstol en el libro de Hebreos, mire lo que dice, pues, y eso tenemos que ir nosotros entendiendo. Pero el alimento sólido, una enseñanza ya de crecimiento, no de niño. Por eso muchos se quedan, ¿no es cierto?, ahí en los rudimentos, en los fundamentos básicos y no avanzamos. Está claro que la sangre de nuestro Melech es gloriosa, pero no es para que te quedes, no, si Él ya hizo todo. No está hablando eso el apóstol Pablo, no lo dice. El apóstol Pablo lo habla clarito, y yo le entregué a esta persona, y no entiende, porque en el capítulo 7 del libro de Corintios, la primera de Corintios, dice así: la circuncisión y la incircuncisión nada es, sino el obedecer los mandamientos de nuestro Padre. Y lo está escribiendo aquí. Va, qué extraño. Entonces esta persona me dice a mí, no, si hay que guardar los mandamientos, pero ninguna cosa más. Va, ¿cómo eso? No entiendo. Porque todas las instrucciones de nuestro Padre es vida. Todo lo que fue registrado es vida y vida eterna. Entonces,
me coloca una grabación y me dice, sí, los mandamientos hay que guardarlos. Y después me dice, no, los mandamientos no hay que guardarlos. No, pero que hay que guardarlo en el espíritu. Sí, obvio, si tú naces de nuevo, naces por una nueva criatura y naces una criatura en el espíritu, nacido del agua y del espíritu. Porque la carne es sepultada al viejo hombre. Como eso tú no lo entiendes y no lo comprendes, ahí está uno que ha pegado como un disco, que ahí no avanza. Entonces aquí está clara la escritura, la palabra de nuestro Padre glorioso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, el crecimiento, para que los por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir, el conocimiento del bien y el mal, el discernir ese personaje. Por tanto, ya, dice, por tanto, en el capítulo 6, dejando los rudimentos de la doctrina de Mashiach, lo básico y fundamental, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la obediencia para con Elohim, de la doctrina, ¿no es cierto?, de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de entre los muertos, porque somos resucitados, y del juicio eterno. ¿Vio? Y esto haremos si nuestro Padre Elohim en verdad lo permite. Entonces la pregunta, ¿tú has recibido el conocimiento de la verdad? Si le dice a su propio pueblo en el capítulo 8 del verso 31 en adelante, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que sale de dentro de mí, vale decir las palabras del Rúa de nuestro Padre, seréis verdaderamente mis discípulos, porque tenían que entrar una nueva enseñanza. Vio que ellos tenían mucho conocimiento, nacieron así. Por eso dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Se sentían como un pueblo especial, pero andaban en tinieblas y en muerte. Lo dice en de Zacarías, ahí en Lucas. Lo dice. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en lo que esta nueva instrucción, en esta luz, en este camino, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y miren lo que responden. Y respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Yahshua respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, vale decir que desobedece a los mandamientos, es esclavo de la desobediencia. Y el esclavo no queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y ahí está entregando luces. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y hace la diferencia, ¿vio? Su pueblo era gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y nuestro Padre establece este plan de salvación para con su pueblo primero y para después con los gentiles. Nuestro Padre nos concede este grande y glorioso beneficio para poder conocer, entender y comprender. Y el apóstol, cuando él empieza a enseñar, después del libro Los Hechos, cuando él habla clarito, ¿no es cierto? Entonces, si al apóstol, ¿no es cierto?, se le dijo, no, si la sangre es suficiente, no, quédate ahí nomás. No, él lo llamó, lo lavó, lo perdonó, lo justificó, lo santificó enteramente, y viene el Rúa sobre él y él cambia totalmente, es otra persona. Y aquí lo dice, capítulo 26 del libro de los Hechos, del verso 12. Ocupado en esto, yo iba a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, por el camino vi una luz que sobrepasaba, una luz gloriosa que sobrepasaba la luz del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, habiendo oído todos nosotros a tierra, y una voz que me hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor?
Y el Señor me dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerá a ti. Vio la enseñanza y él tenía que empezar a hacer, librándote de tu pueblo y de los gentiles, vio los anores, sacó la doctrina, y para los gentiles, porque tenía un concepto los gentiles, ¿no es cierto? Eran basura. Para que, entonces, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que le abra sus ojos, para que cuando sean los ojos abiertos, para que se convierta en las tinieblas a la luz, y de la potestad al reino glorioso de nuestro Padre, para que reciban mediante la obediencia que es en mí, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente, vio una obra, obediencia para hacer. O sea, ¿cómo te hace quedar así nomás? Hay que hacer, porque Él te va a enviar, te está preparando para poder usar y para que tú obedezcas. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obra, la obra nueva. Este arrepentimiento te lleva a obedecer y empezar a construir una vida nueva, una novedad de vida conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a sus mandamientos. Y ahí está en Lucas el ejemplo, tú tienes que nacer de nuevo y ser instruido nuevamente, porque toda la información que tú tienes ahí es animal, carnal y diabólica. Pero la información que viene, ¿no es cierto? La obra del reino de los cielos primeramente es pura, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Vio? Ahí tenemos que avanzar. Pero Él nos va a instruir por medio del Ruach. El Ruach nos enseña, el Ruach nos guía a toda verdad. Él nos empieza a preparar como nodriza para la obra del reino de los cielos, apto para toda la obra del reino de los cielos, por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo yo voy a invalidar la obra gloriosa de nuestro Melech, poderosa? Pero como disputan que no quieren obedecer, no quieren guardar el día de reposo, ¿yo? No quieren guardar la fiesta de nuestro Padre. Si son hijos de nuestro Padre le va a enseñar, ¿vio? Se colocan rebeldes y no se dan cuenta. Empiezan a contender y a resistir lo que nuestro Padre le está diciendo lo que tienen que hacer. Porque el apóstol nunca dijo eso. Porque dijo que la ley rabínica, la ley del Talmud, si él vivía esa ley, por eso dijo que ese tipo de ley es basura, porque era la ley rabínica, las costumbres de los ancianos, y no respetaban y no se sujetaban a la ley gloriosa del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. No, porque aquí vino la revelación de la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Y no quisieron, po. Entonces nuestro Padre fue a un pueblo que no. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero para establecer este principio, o sea, ¿va a ser una excepción contigo? Ah, no, como él es gentil, no importa, voy a pasar por alto nomás, que vaya y haga lo que quiera. No es así, po. No, porque tú tienes que nacer de nuevo y tiene que venir a gobernar sobre tu vida el Ruach. Y el Ruach te va a enseñar, el Ruach te va a instruir desde chiquitito, nacido de nuevo. El apóstol Pablo nunca dijo nada contra la Torá. La Torá dice que es santa, pura. La Torá es gloriosa. Entonces los escritores y traductores empezaron ahí a confundir, porque existía la ley rabínica, la ley del Talmud, de los ancianos. Vio que le dijeron a nuestro Melech, ¿y por qué tus discípulos andan recogiendo espigas y no obedecen a los ancianos? ¿Vio? ¿Vio? Nuestro Padre les pueda conceder este grande beneficio y glorioso beneficio de poder conocer la verdad del reino de los cielos por medio de la obra de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Gloriosa, la obra redentora. Pero eso no es para estacionarse. El apóstol Pablo dijo, yo sigo al blanco. Yo sigo a este llamado, al supremo llamamiento, y tengo que hacerlo legítimamente, conforme en el orden que nuestro Padre estableció, no conforme a mi parecer o lo que yo pienso. Yo sigo a la meta que tenemos que todo alcanzar. ¿Qué? El ser preparado
como doncellas para las bodas del Cordero. ¿Quién nos prepara? Nuestro Padre por medio de su Rúa y a través de la obra gloriosa de nuestro Melech, en la obra del sacrificio, de su sangre derramada, de su muerte y su resurrección, en la cual nosotros somos aceptos. Y Él nos ha dado esa victoria, nos ha dado la libertad. ¿Para qué? ¿Para quedarte con los brazos cruzados? No, empieza a caminar y a seguirlo. Primeramente te va a instruir y a enseñar conforme a lo que deja aquí, con clarito, hay en enseñanza clara. Bendiciones y que todos puedan conocer la verdad del reino de los cielos por medio de la obra gloriosa de su Hijo amado, su unigénito y primogénito. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.